Jamás hay que dejar apagar el fuego de tu alma, sino avivarlo. Vincent Van Gogh. Esto es Empoderarte. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la espiritualidad. De hecho, es el primer episodio desde que comenzamos a empoderarte, creo yo, que vamos a tratar un tema espiritual. Hoy hablaremos sobre la meditación, el arte de meditar. ¿Qué es la meditación? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo nos afecta? Las opiniones que tenemos sobre la meditación y vamos a adentrarnos un poco, vamos a conectar un poco con el alma, por así decirlo. ¿Qué es la meditación? La meditación se dice que es una práctica de autocontrol destinada a regular el cuerpo y la mente hacia un estado profundo de relajación. Ahora, la meditación se dice que se refiere a un proceso por el cual se llega a un estado autocrítico, autoobservador, pasivo. Es decir, donde tú entras como en un estado de, sí, que empiezas a ver todos estos pensamientos que se van reproduciendo en tu mente y no haces nada con ellos, no los analizas, no haces un estado de introspección, simplemente los observas y los dejas pasar. Ahora, esto es fácil. Claramente que no. Sin embargo, yo quería acotar que la meditación no tiene nada que ver con religión. Hay gente que asocia la meditación con una especie de religión más que todo del Medio Oriente. Y la verdad es que no, la meditación es una práctica que tú puedes realizar, tenga las creencias que tenga, igual te va a aportar todas sus herramientas, todos sus beneficios, sin ningún tipo de problema, ni que tú estés como faltando a, bueno, algunas de tus creencias, si eres muy estricto con respecto, pues, a las cosas que seas devoto. O sea, que un católico tiene que dejar de, no, es que yo no puedo hacer eso porque no va con mi religión, algo así. Exacto. Eso puede pasar porque, bueno, la gente está mal informada y también, dependiendo de al culto o la religión en la que asistas, pueden tipificarla, pueden sí, pues, montarle un estereotipo donde no es real. Pero ahora, volviendo al tema, la meditación es una práctica que nos ayuda a desestresarnos. Nos ponemos en blanco, conectamos con el interior de nosotros y esta práctica tiene diferentes beneficios. La última vez que lo hice, que lo hicimos, bueno, lo hice con Ibis, fue para combatir, luchar contra el estrés y la verdad es que funcionó. A pesar de que nosotros tenemos un gatico y estuvo en todo momento encima de nosotros y distrayéndonos, funcionó y logré fue una práctica guiada, pusimos una clase en YouTube y yo logré El estado. sí, el estado y como los pasos que ella te guía, yo sentía cada uno de esos pasos y la verdad es que me funcionó. Yo le tenía como recelos, no sé si recelos, no le tenía confianza al hecho de meditar, porque pensaba que la meditación tenía que ver con un trabajo profundo de introspección, de reflexión, de buscar respuestas. Y la verdad es que la meditación no es una forma para hacer un autoanálisis, no es una reflexión que vamos a concentrarnos en un tema y vamos a buscar esa respuesta y hasta no conseguir esa respuesta no termina el estado de meditación. Ahora, si nosotros, y no tiene ningún sentido, porque si estamos hablando de que la meditación nos va a llevar a un estado de relajación, creo que no nos va a relajar darle vueltas a un mismo problema o a una misma situación. O sea, estaríamos haciendo todo lo contrario de lo que nos dice que para qué sirve la meditación. Yo hasta hace poco veía el tema de la meditación, la espiritualidad, lo veía como muy de fantasía. Muy de fantasía, me parecía que siempre me he guiado más por el raciocinio, las respuestas, digamos, intelectuales, pero me he dado cuenta últimamente de que hay cosas que no se consiguen a través del pensamiento lógico. Hay cosas que son sensoriales, por así decirlo, hay cosas que son espirituales, y he estado tratando de abrir mi cabeza, de abrir mis sentidos, para entender y para conectar con estas cosas, porque yo, y bueno, aquí vamos a pasar a hablar
digamos, nuestras experiencias. Yo no soy muy creyente de Dios, tengo muchas preguntas, muchas cosas que me parecen incoherentes en el tema de religión, slash Dios y la creación y todo el tema. Entonces, lo que quiero decir, me cuesta conectar con esa energía espiritual que pueda ser, pues que, bueno, provenga de Dios. Entonces, para mí, estos temas son como complicados porque a pesar de que quiero abrirme, mi cabeza como que me tiene una lucha en contra y dice, ¿estás haciendo el paro o tú en verdad quieres hacer esto? O después de tanto tiempo creyendo, guiándote por el pensamiento lógico, ahora vamos a cambiar el discurso. Esos son un tipo de cosas que pasan en mi cabeza y yo digo, sí, si quiero cambiar el discurso, quiero probar cosas nuevas y quiero, como le estaba comentando a Ibis antes de iniciar el podcast, el ser humano siempre busca nuevas formas de obtener conocimiento, de experimentar, de conocer, de probar, de sentir nuevas experiencias, sí, por así decirlo. Y yo creo que en este momento, a partir de este punto en adelante, yo quisiera abrirme un poco más a el tema de la espiritualidad y bueno, ver cómo voy con el tema de Dios y bueno, las cosas que he mencionado con anterioridad. Y sabes que es un poco interesante, perdón. Y sabes que es un poco interesante que se dice que hay una meditación verbal y que esta meditación verbal tiene que ver con esos rezos, con esas repeticiones que se hacen en los centros espirituales, religiosos. ¿Por qué? Porque los católicos o las personas creyentes a alguna religión, cuando, bueno, esto es un estudio, ¿ok? Que se dice que cuando ellos rezan, ellos no están en un estado consciente de cada palabra que anuncian. Simplemente ellos, a través de esta oración, se dejan llevar a un estado de relajación y que se podría vincular con lo que es la meditación. A mí me gusta utilizar meditaciones guiadas donde me hablan, donde obviamente emiten frases que son para entrar en una energía positiva, porque el cerebro, como lo hemos hablado en otros episodios, hay que educarlo. La mente, mientras tú le digas cosas llenas de luz o de buena energía, eso es lo que va a absorber y por ende así vas a mirar al mundo. Entonces, entendiendo que cada uno busca su manera de drenar o su manera de relajarse o de aplacar un poco esas voces que a veces tenemos, la ansiedad, el estrés, entendiendo que hay miles de formas de relajarnos, de hacer algo que para cada uno va a ser enriquecedor y que no importa si de por medio están miles de creencias. O sea, la creencia que aquí importa y la que vale es que queremos estar en un estado de paz y obviamente regular el día a día, ¿no? No todo el mundo está sereno todos los días, pero el utilizar esta práctica va a ayudar a cómo nosotros reaccionamos ante el mundo. Ahora, Ibis, yo quería preguntarte en qué momento de tu vida o sí, cuándo empezaste a adoptar el tema de la meditación, a pensar, oye, la meditación me puede ayudar, me puede servir. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo ha sido tu experiencia, digamos, la que has tenido sobre la meditación? Creo que al principio de este proyecto, en el primer capítulo, bueno, en el segundo que nos presentamos, hablé un poco sobre la experiencia de querer cambiar muchos de los patrones con los que me venía desarrollando, con lo que venía trabajando dentro de mí. Cuando yo abro esa olla de presión, porque yo era muy escéptica a todo esto, a la meditación, a la terapia, a todo lo que tenía que ver con el autoconocimiento o el querer estar en una relación en paz con uno mismo. Entonces, cuando yo tomo la decisión y empiezo a abrir, yo decía que era como una olla de presión porque cuando yo abrí eso salieron muchas cosas que yo intentaba tapar, que intentaba olvidar y no podía, simplemente no podía. Cuando yo llego a terapia y empiezo a, bueno, sí,
a escucharme, a realmente decir, hey, es tu momento de sacar todo eso. Ya llegué a un estado en que venía trabajando, pero tenía mucho estrés o sentía que había muchas cosas en mi cabeza y necesitaba regular eso, aplacarlo. Porque si bien es cierto, estaba trabajando en terapia y todo eso, uno se cansa de uno mismo o de esos pensamientos. Entonces, la meditación para mí fue muy importante y me ayudó a tener espacios donde realmente no me sentaba a sobreanalizar alguna conducta, a analizar un pasado, a qué hice mal, a qué hice bien, por qué lo hice, porque uno se cansa, realmente te aturdes de sobrepensar todo siempre. Y la meditación me sirvió para aplacar un poco y regular eso. Yo creo que yo creía más en la espiritualidad y puede ser, no sé, raro, pues, cuando era niño. No sé por qué, pero a lo mejor era por el tipo de contenido que veía, digamos en la televisión, las caricaturas. O no sé, por ejemplo, yo cuando era niño, y esto, o sea, que tiene que ver esto que voy a decir con lo que estamos hablando, bueno, el tema de la espiritualidad. Yo cuando era niño tenía como el don de sentir cosas sobrenaturales, por así decirlo. No era que era el niñito de la película Sexto Sentido, pero sí sentía, digamos, de manera sensorial algunas energías. Y bueno, para mí obviamente para mí no era nada agradable, no era nada cool. Pero cuando sí fui creciendo, empecé a guiarme más por lo que dije, pues el pensamiento lógico, el raciocinio. Y ese tema de la espiritualidad creo que llegó un momento a aplacarse, quedar como sellado o quedar casi que inexistente hasta, no sé, puede ser hasta hace 1 o 2 años que es como que otra vez he abierto, perdón, la posibilidad de conectar con mi espiritualidad porque siento que sí lo necesito. Sí siento que es algo que me está pidiendo Tu mi yo mente. interior, puede Ujú. ser, no sé, si es algo que yo siento que me está exigiendo algo que viene dentro de mí. Vamos a pasar a nombrar algunos de los beneficios de la meditación y además a mencionar los tipos de meditación porque también son varios. Lo primero, vamos a hablar sobre los tipos de meditación. Dice, el primero es la meditación guiada, que está, pues como bien su nombre lo dice, tienes como una persona, tienes una voz que te va diciendo cuáles son las instrucciones para que tú vayas avanzando y te lleve como a ese punto de paz. Y además estas meditaciones están como por categorías. Meditación para dormir, meditación para relajar el pensamiento de celos, el pensamiento de frustración. O sea, realmente tú consigues muchísimas categorías y ayudan. Y obviamente están ligadas también a la siguiente tipo de meditación. Tenemos la meditación con mantra, que es repetir de manera silenciosa o mentalmente una frase o una palabra que te ayude a calmarte, que te ayude a que te aporte, digámoslo de esa manera. Y esta es la que le decía que estaba ligada a la oración, que tenía el mismo propósito. Está la meditación de atención plena, que se basa en estar atento o tener una conciencia mayor y aceptación del presente. Luego está el Qigong, que es una práctica combinada o sea, la meditación, la relajación y movimientos físicos y de respiración, que digamos que es como más, ahí sí lo podemos empezar a asociar más como con artes marciales, creencias o prácticas del Medio Oriente, o sea, ahí sí va como lo típico que todos pensamos al hablar de meditación. El segundo sería el Tai Chi, Ujú. que es un entrenamiento marcial, como lo estaba mencionando, suave y que, bueno, sirve con el mismo objetivo de llevarnos a un estado en específico. Luego le sigue la meditación trascendental, que es una técnica simple y natural y que su punto o el sentido es que repitamos de manera silenciosa un mantra determinado, un sonido o una frase para que nos ayude a llegar a ese estado. Y por último tenemos el conocido y preferido yoga, que creo que todos hemos visto o practicado. Bueno, ahí voy, el yoga.
Y para quienes no sepan, el yoga es una serie de posturas y ejercicios de respiración controlada que estimula la flexibilidad del cuerpo y además pues nos hace sentir relajados y nos permite aclarar también nuestra mente. El yoga para mí ha sido una bendición. O sea, y sobre todo el yoga en la noche, para relajar la espalda, pues obviamente después de tener una jornada de 8 horas, de 12 horas, creo que es importante hacer este tipo de meditación ligado con ejercicios de yoga, porque tu mente y tu cuerpo entran como un estado de desconexión, pero a la vez estás consciente de cada una de tus respiraciones, de tus movimientos, y te apartas un poco, obviamente, de tu estrés o de todo lo que genera estrés, de tus obligaciones. Simplemente es un espacio solamente para ti. Ahora vamos a pasar a nombrar los beneficios de la meditación. Entre ellos tenemos, te ayuda a enfocarte en el presente, aumenta tu autoconocimiento, adquieres habilidades para controlar y combatir el estrés, te ayuda a aumentar la imaginación y la creatividad, reduce las emociones negativas, mejora la calidad del sueño, puede llegar a bajar tu presión arterial, baja la frecuencia cardíaca y te ayuda a tener una nueva perspectiva de las situaciones estresantes. Y obviamente esto va a estar ligado a, bueno, tener una buena alimentación, tratar de dormir las 8 horas, hacer otro tipo de actividad como arteterapia, como escritura creativa, o simplemente tener un diario donde ahí puedas poner en papel todos esos pensamientos. Hay miles de maneras de nosotros poder trabajar estas situaciones que a veces no son tan buenas, estos pensamientos que suelen ser catastróficos. Y si quieren escuchar un poco sobre que es la narrativa interna y todo esto, pueden ver y escuchar en YouTube y en Spotify el episodio anterior que hablamos sobre los diálogos internos, es decir, estos que componen nuestra narrativa interna. Ahora, a mí me llama la atención el yoga, la meditación, pero no sé cómo iniciar. Entonces, bueno, lo primero, yo creo que la primera recomendación o el primer acercamiento va a ser en tu propia casa. Yo creo que es como lo más directo, cercano, sencillo. Es una meditación guiada, puedes encontrar varias en YouTube, que la verdad son buenas. Y bueno, encontrar es un lugar cómodo, tener un espacio, acondicionar el piso, si va a ser en el piso, en la cama, hallar el espacio que quieres utilizar, poner la meditación, ya sea en el teléfono, puedes utilizar un parlante también, una corneta si tienes, y empezar a seguir los pasos. Y yo creo que lo más importante es la concentración. Ahora, creo que también pasa lo mismo con el yoga y también puedes buscar, bueno, ayudas, sí, ayudas, podría decirse, no sé, entrenamientos guiados por especialistas o asistir a centros donde, bueno, sepas que practican yoga y empezar, porque creemos que en verdad este tipo de ejercicios pueden tener una mejora muy tangible en el cómo te sientas. Por eso es que quisimos hablar en este episodio sobre la meditación, porque consideramos, desde la experiencia que hemos estado viviendo hace poco, que puede tener unos impactos muy positivos, no es nada difícil, no tiene nada que ver con un tema de costos ni de dinero, pues puedes hacerlo en tu casa y con tu móvil y te va a brindar muchas herramientas, mucha tranquilidad y creemos que sin duda va a ser algo muy beneficioso para ti. Y toda esta información, obviamente, nosotros la damos desde nuestra experiencia, no somos especialistas, a lo mejor hay muchísimas vertientes o muchísimos datos, elementos de estas disciplinas. Simplemente estas las ofrecimos hoy de manera general y, bueno, ya Immanuel lo dijo, en YouTube hay muchísimo material que además está guiado para principiantes y va Por subiendo de especialistas. nivel. Ajá, exacto. No, y va subiendo de nivel y te van guiando. Además que te dan sí, algunos videos que van enfocados a algún problema que tengas. No sé, quieres relajar la parte de la espalda baja,
tienes mucho estrés en los hombros. Entonces hay ejercicios que son Migraña. especializados a eso, sí. Bueno, sin más que agregar, te invitamos a probar la meditación, a centrarte en el presente, a sentir tus emociones, a validarlas, a estar en paz contigo mismo y a darte el permiso de conocer y abrir tu interior para ver qué hay y qué hay, valga la redundancia, que trabajar. Esto fue Empoderar.